Muy bien, mis hermanos, quisiera compartirles para iniciar una, una pequeña situación que probablemente algunos de ustedes se puedan identificar. Yo no sé si ustedes recuerdan a temprana edad, como niños, no recuerdo yo qué edad en mi caso, hubo un momento en el que me cayó el 20, que ese señor que yo veía con bigote y cabello blanco no había nacido así. No sé si se identifiquen con ese momento como niños en el que tú creías que los papás nacieron siendo papás y que ellos nunca fueron niños. Digo, porque de repente le contábamos cada cosa al papá como que ellos nunca fueron niños o adolescentes. Y el día de hoy sabes bien lo que te digo cuando tu hijo te dice, déjame te explico, es que no me entiendes. Como si tú no fuiste niño, como si tú no fuiste joven, no fuiste adolescente. Bueno, en algún momento en mi vida me cayó el 20 que esos tíos míos o esas tías mías no nacieron así. Yo creía que sí, yo creía que siempre habían tenido bigote y siempre habían estado de ese tamaño y siempre habían tenido esa fuerza y siempre se habían visto de esa manera. Y de repente te enseñan una foto. Mira, yo también fui niño como tú. ¿No les pasó eso a ustedes? Bueno, de repente como niño también de repente me daba cuenta que con el pasar de los años había ciertas cosas que de repente no cambiaban en mí. Miren, no sé si eso sea chistoso o no, pero yo ya estaba en la secundaria y jugaba con muñequitos de esos soldados. ¿Recuerdan esos soldaditos? Bueno, pero yo no jugaba a la guerra, yo jugaba fútbol con esos soldaditos. Veía al monito y de acuerdo a la figura, había uno que estaba acostado, bueno, pues se veía como que podía ser portero porque estaba así. Entonces se aventaba y lanzaba, y estaba yo jugando ahí en la secundaria, alrededor de la edad en la que... Y entonces de repente mi abuelo tenía una tienda y llegaban las muchachas por ahí y rápidamente a esconder todos los muñequitos porque me daba pena que de repente ellas pudieran ver que ya yo en la secundaria estaba jugando con muñequitos. Ahora, no eran guerras, era fútbol. O sea, esos muñequitos representaban a las Chivas, al América, al Barcelona, todo eso. Ahora, de esa manera va uno creciendo, pero como que algo dentro de nosotros se queda allá. Digo a tal grado de que de repente, cuando me encontré con que ya era padre, pasó por mi mente, en serio les digo, pasó por mi mente, ¿y ahora cómo va a ser este niño criando a otro niño? Les digo esto porque aún después de que tuve a mi hijo, de repente algún día vi sus muñequitos y dije, y me acomodé y me puse a jugar y me divertí. Jugué con los muñequitos una vez más y me di cuenta que muchas veces no es que dejemos de ser niños, es que de repente hay biles que pagar, hay responsabilidades que uno tiene que atender, que ahora causan que ya no puedas de repente dar a volar la imaginación que hay aún ahí en ti como un niño. Y eso, este pensamiento me llegó a tener un poco de incertidumbre y temor con el nacimiento del primero y después del segundo de mis hijos, para ver si yo realmente algún día iba a poder ser un buen padre, a ver si realmente iba a poder hacer lo necesario para que ellos se convirtieran en hombres de bien. Y lo único que podía hacer era voltear a ver a mi pasado y ver cómo mi abuelo, que fue mi padre, se encargaba de educarme y lo que él hacía y lo que él decía. Y de repente, bajo eso, buscaba yo poder convertirme en un buen padre, con la incertidumbre. Y digo esto porque el día de hoy hay que definir y hay que investigar ¿qué es lo que significa ser un buen padre? Porque hoy un buen padre se ve diferente a lo que se veía hace 20 años. Hace 20 años un buen padre era aquel que usaba el cinturón y que cuando el hijo era irresponsable y desobediente, lo amaba con el cinturón. Hoy se le llama un buen padre aquel que usa time out. El hijo se porta mal y le dice, estás ahí en time out. Y el hijo le suelta una palabra y le dice, ok, te voy a aumentar 2 minutos en tu time out. En aquellos tiempos, tú soltabas una mala palabra y se te caían los dientes. La mamá no iba a buscar a ver con qué te podía pegar para que no te fuera a lastimar, no. Con lo que tenía a la mano, si tenía el metate en la mano, ojo, el metate no, este era mucho. Con lo que fuera te daba. Y no te avisaba, no te decía, síguela y te voy a dar. No, no, no. Tú de repente sentías el golpe nada más. Hoy en día de hoy, eso se considera como abuso. Pero ¿cuántos de ustedes aprendieron a respetar a sus mayores? Aprendieron a respetar la zona en la que se encontraban, no fueron irrespetuosos, aprendieron a hablar correctamente con las personas y hoy se consideran gente de bien porque tuvieron buenos padres.
Si el día de hoy, de repente, tenemos la incertidumbre de qué es lo que es ser un buen padre en cuanto a la manera de disciplinar o corregir a nuestros hijos. Pareciera ser que ya no tenemos la libertad. Déjame decirle que todavía el día de hoy hay madres que no les importa lo que los niños puedan decir del gobierno. En alguna ocasión dijo un niño cuando su mamá le iba a pegar: ¿me pegas? Le llamo a la policía y le dice: ok, nomás asegúrate de que vengan lo más rápido que puedan antes de que yo te... Porque quién sabe, cuando lleguen ya no estés en esta vida. ¿No les tocó nada más a ustedes? Buenos recuerdos, ok, está bien. Bien, entonces hay muchas maneras de decir un buen padre. Yo les decía a los hermanos en inglés que de repente yo siento que, y no encontré una comparación mejor que esta, digo que sea la mejor, simplemente lo que encontré, de cómo Dios nos hizo a nosotros. Y siento que a veces nos podemos comparar con un carro Toyota. ¿Cuántos les gustan los carros Toyotas? Esos carritos, mira, los comparas tú con un carro alemán. El carro alemán, si está muy caliente afuera, le duele. Le lastima. Si está muy frío afuera, le duele. Si vas muy rápido por distancias muy largas, le duele. Siempre termina en el taller, un carro alemán. Ahora, agarras un Toyota, no importa el clima, no importa qué tan feo está la carretera, lo puedes llevar y lo puedes meter en los lugares más feos. Es más, esos casi corren sin aceite. Les pones 2 gotitas de aceite ahí y ellos corren lo más que puedan y no te dan lata. Son muy aguantadores. La vida puede ser muy difícil y ellos se portan bien. Yo siento que a veces Dios nos hizo hacia nosotros. Porque pareciera ser que independientemente de cómo llamemos bueno a nuestros padres, porque muchas veces nuestros padres fueron abusivos con nosotros. O sea, una cosa es disciplinar y otra cosa es ser abusivos. Y muchas veces algunos de los que están aquí experimentaron abuso de parte de los padres. ¿Y sabes qué? Aún así, ustedes son hombres y mujeres de bien el día de hoy. Mientras que otros hubo negligencia en casa, fueron olvidados. No hubo alguien que los disciplinara de la manera correcta. Pero ¿saben qué? El día de hoy aún, tal vez por los golpes de la vida, son gente de bien, hombres de bien y mujeres de bien, ¿correcto? Entonces pareciera ser que eso de buen padre está muy abierto a las diferentes posibilidades, porque podemos decir que ese fue un buen padre. Podemos decir que de una manera diferente fue un buen padre, que de una manera diferente fue un buen padre, y cada una situación es diferente. Entonces eso, aunado a la incertidumbre de si podemos ser buenos padres o no, quisiera hablarte hoy acerca de un padre. Es el buen padre. Quiero hablarte hoy bajo el tema el buen padre y hablarte de algunas características del buen padre, que ojalá y podamos aprender. Y yo sé que a pesar de que el tema tiene que ver con los padres el día de hoy, esto aplica tanto para madres como para líderes espirituales, líderes allá afuera. Los principios que hablamos aquí son más allá de simplemente el punto específico en ese momento, como el día de hoy, acerca de los padres. Quisiera, a través de una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, quisiera hablarte un par de cositas acerca de este buen padre. ¿Cuántos buenos padres hay aquí? Déjeme le digo, si usted está presente en la vida de su hijo, ya. Si está presente ahí, es un buen padre. Porque no hay un manual. No hay un manual que te dice, cuando venga esta situación tienes que actuar de esta manera y de esta manera. No hay un manual que te diga exactamente cómo ser un buen padre. Todos vamos aprendiendo en el camino. Tus padres aprendieron contigo. Si fuiste el más chiquito, pues tuviste un poquito de suerte. Se equivocaron, aprendieron con los más grandes. Pero si fuiste el primero, aprendieron contigo. Y tú no te hagas que sabes todas porque estás aprendiendo igual. Todos estamos aprendiendo. De repente yo veo a Benji o a Nico y quiero corregir algo. Y me acuerdo que yo estuve en su lugar. Y se me hace un poquito complicado, me sentiría hipócrita. Decirle, ¿cómo te atreves a hacer eso? Cuando yo lo hice. Estamos todos aprendiendo en este camino, pero si tú estás presente en la vida de tu hijo, ya vas avanzando. En alguna ocasión un hombre nervioso por la proximidad del nacimiento de su hijo le dijo a su padre
de su nerviosismo, de su preocupación. Y el consejo que el padre le dijo fue lo siguiente: no te preocupes, solo asegúrate que estés ahí. Asegúrate de estar ahí, presente en la vida de él. Punto. Muy bien, ¿lo tienen? Lucas capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Una historia muy conocida, solamente voy a leer los primeros dos versículos e iniciamos. Y a través del mensaje haremos referencia a los siguientes versículos. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, un padre. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. A los 2 les repartió. ¿Sí? Hasta ahí. Bien, esta es la historia que todo el mundo conoce. ¿Saben qué historia es? ¿Cómo se llama esta historia? La historia del hijo pródigo. Pero el enfoque el día de hoy no quiero que sea en el hijo pródigo. El enfoque el día de hoy va a ser en el buen padre. ¿Okay? Y quiero que a través de esta historia veamos ciertas características del buen padre. Y quiero iniciar con la primera en estos primeros versículos. La nombré, la primera característica es que el buen padre muchas veces o algunas veces te deja que hagas lo que quieras. El buen padre muchas veces o algunas veces te deja que hagas lo que quieras. Ahora, nadie dijo amén, porque no suena bíblico y no suena como un buen padre. Miren, había un padre que tenía hijos ejemplares, ¿okay? Y el más chiquito de estos hijos, en la secundaria, se encontraba últimamente teniendo problemas y constantemente los maestros estaban quejando de él, cosa que estaba fastidiando al padre porque no entendía qué estaba pasando, por qué la rebelión y por qué el mal comportamiento. En alguna ocasión uno de los maestros buscó conciliar, buscó investigar qué estaba pasando con este joven y le dijo al joven, ¿qué está pasando? ¿Tienes mucha presión de tus padres o qué? Y cuando le dijo eso, ¿sabes qué hizo el joven? Se le paró un oído aquí rapidito. Sí, es eso. Esa es la razón por la que yo estoy rebelde en estos momentos, porque mis padres me presionan mucho. Bueno, resulta que el maestro le comenta al padre, el padre se sienta con el hijo, y mientras están platicando, le dice qué está pasando. Quería escuchar de su hijo cuál era el problema. Y yo imagino que su hijo, al saber que el maestro le iba a comentar, le dice, es que tú me presionas mucho. Y el padre casi le da un infarto. ¿En serio te presiono mucho? ¿Porque te digo que tienes que hacer tu tarea? ¿Porque te digo que tienes que tener buenas calificaciones? Tú no sabes lo que es la presión. Hay hijos cuyos padres los obligan y no les permiten ningún privilegio si no tienen puros cienes. Si no tienes puros cienes en tus clases, te metes en problemas. Yo recuerdo en la secundaria una jovencita estaba llorando, estaba afligida porque había sacado un 7. Esa es una calificación que pasa. Pero en su casa no se permitía eso. No se permitía. Entonces este padre le dice a ese joven, ¿estás bromeando? ¿Realmente sientes que te están presionando cuando solamente te piden que hagas tu tarea, cuando te piden que tengas buenas calificaciones? No que tengas todas solamente que tengas buenas calificaciones, que tengas un buen comportamiento, que seas respetuoso. ¿Estás seguro que te sientes presionado? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. ¿Te quieres dormir a las 3 de la mañana? Duérmete a las 3 de la mañana. ¿No quieres hacer tarea? No hagas la tarea. ¿Quieres reprobar tus clases? Reprueba tus clases. Es más, ¿no quieres ir a la escuela? No vayas a la escuela. ¿Quieres empezar a trabajar? Vete a trabajar ahorita. Y mientras él contaba todo eso y le estabas dejando hacer lo que él quisiera hacer, vino un pensamiento. Y el pensamiento fue, yo recuerdo que mi padre estuvo dispuesto a ser mi enemigo, castigándome. Estuvo dispuesto a ser mi enemigo, poniendo restricciones en mi vida con tal de que yo fuera un hombre de bien. No le importó que yo me enojara con él, con la disciplina que él buscaba tener en mí, pero quería que fuera un hombre de bien. Y yo voy a hacer lo mismo contigo. Se arrepintió. Y dijo, ¿sabes qué? No importa si tú crees que te estoy presionando. Tú vas a hacer tu tarea
y vas a tener buenas calificaciones y te vas a graduar. Y el día que tú salgas de la casa, entonces puedes vivir como te dé la gana a ti. Mientras tú vivas aquí, va a haber reglas, va a haber restricciones y vas a vivir de una manera que yo creo te va a llevar a ser un hombre de bien. Eso suena como un padre, ¿no? Eso suena como un buen padre. Pareciera ser que el que te dejen hacer lo que se te da la gana no es de un buen padre. Sin embargo, aquí encontramos una representación de lo que es un buen padre. Y este buen padre, ¿qué creen que hizo? Lo dejó que hiciera lo que quisiera. Yo no sé, la Biblia no relata cómo fue esa conversación. Lo único que dice, si me pones por favor, está bien. Lo único que dice aquí es: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y como es texto nada más, no podemos ver emoción. No podemos ver directamente cuál era la emoción. Porque yo digo, si mi hijo se acerca conmigo a la edad de los 18 años y me dice: papá, yo sé que tienes un guardadito ahí que tiene mi nombre y otro que tiene el nombre de Nico. Tengo 18 años, quiero que me des mi parte porque pues tengo una idea de un negocio que quiero hacer y creo que me va a ir bien. Yo creo que si él me dice de esa manera, podemos negociar y podemos trabajar al respecto. Pero si él viene y me dice: ¿sabes qué, jefe? Dame mi dinero porque tengo planes que tú no entiendes, tú no comprendes. Digo, pues ¿sabes qué? Tendrás lo que tú quieras, pero yo no te voy a dar nada. ¿O no harían ustedes eso? Sin embargo, aunque la Biblia no dice cómo fue esto, el padre le dio lo que él quería. Y este hijo tomó aquello y se fue. Y nosotros conocemos lo que sucedió, conocemos la historia. Pero quisiera mencionarte algunas cosas al respecto. ¿Cómo tú crees que fue esta negociación, esta conversación? ¿Crees que fue amigable? ¿Crees que terminaron en buenos términos? ¿Cómo tú crees que quedaron después de esta conversación el padre y el hijo? La Biblia no dice explícitamente aquí si quedaron bien o quedaron mal. No dice de una manera directa que el padre se ofendió con él. No lo dice. Pero la Biblia nos da algunos detalles para pensar que no quedaron bien. Y les voy a decir en qué detalles específicamente estoy hablando. ¿Ok? Versículo 17 y 18 de la misma historia. Aquí encontramos un detalle que nos da un poquito a ver cuáles fueron los términos en los que quedaron. ¿Cómo tú crees que quedaron los términos cuando alguien viene y le dice a su papá: quiero hacer esto? El papá no cree que eso sea lo correcto, pero le dice: haz como tú quieras. ¿Cuáles crees que sean los términos? ¿Ok? Dice: y volviendo en sí dijo, ¿esto quién es? El hijo, ¿verdad? Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigamos leyendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Muy bien. Al leer esto en la superficie, pudiéramos pensar que este joven tuvo un momento de revelación y que la condición en la que se encontraba lo inspiró a hacer una declaración foránea, una declaración nueva, algo novedoso, algo que no se sabía, como que tal condición de dolor en la que él se encontraba lo llevó a llevar esta declaración. Pero eso no es la realidad. Lo que estaba sucediendo es de que él sabía cómo iban a estar las cosas si él regresaba a casa. Miren, recuerden que esta historia no es en nuestra cultura. Y aunque fuera nuestra cultura, ¿tú cómo te sentirías que venga tu hijo un día y te diga: ¿sabes qué? Jefe, jefa, ya estoy enfadado de vivir bajo tu techo. No me gustan tus reglas. No me gusta la manera en la que tú quieres que yo viva. Así es que voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. No quiero saber nada de ti. ¿Cómo lo tomarías tú eso? ¿Sería algo agradable para ti? ¿Sería algo sencillo? ¿Bajo qué términos estarían tú y esta persona? Tú y este hijo. ¿Buenos términos? Bueno, en nuestros tiempos no sería algo bueno. En aquellos tiempos era mucho peor. Escucha esto. La costumbre decía que cuando un hijo venía a su padre y le decía: dame mi parte de la herencia porque me voy, prácticamente lo que este hijo estaba diciendo es:
no me interesa nada de ti ni de esta familia. No quiero tener ninguna conexión con ustedes. Quiero irme de aquí. Era una humillación. Era humillación. Parte de esa costumbre era el hecho de que en ese pueblo, la gente, al saber que eso había sucedido, era inevitable que cuando ese joven regresaba después, con la cola entre las patas, ¿saben lo que hacía el pueblo? Se juntaban y tenían una ceremonia. Esa ceremonia era para dejar bien claro que él ya no tenía el derecho de hijo. Ahora lo más que podía acceder era esclavo de esa familia, por la humillación y el rechazo que él había hecho sobre su familia. Él sabía que si regresaba a casa, había una posibilidad de vivir mejor que como vivía ahí, pero iba a ser bajo estos términos. ¿Están conmigo? Entonces no fue como que era una revelación y él creó algo nuevo y fresco que nunca antes se había escuchado. No, era algo que se sabía funcionaba de esa manera. ¿Están conmigo? El buen padre a veces te deja que hagas lo que quieras. Aquí está lo que quiero que escuches. No cometas el error en creer que cuando tu padre te dice, después de que te dijo, eso no se hace, no cometas el error. Después de que tú insistes en querer hacerlo y él te diga, bueno, pues hazlo. No cometas el error en creer que están en buenos términos. Porque cuando tú haces lo que tú quieres hacer, sabiendo que Dios dice que eso no es correcto, y aún así tú haces lo que quieres hacer, tienes que saber que eso te posiciona en un lugar en donde no estás en buenos términos con el buen padre. Eso causa que pierdas tu derecho de hijo. Si ustedes continúan leyendo la historia, cuando el hijo pródigo regresa, él manda a los criados que preparen una fiesta, que maten un animal gordo porque van a celebrar. Cuando le preguntan por qué la celebración, él dice, porque mi hijo que estaba, ¿qué? Muerto. Mira la palabra que utilizó para describir la condición de su hijo, porque su hijo no estaba físicamente muerto. Pero el rechazo, el desprecio del hijo al padre y todo lo que tiene que ver con el padre fue tan grande que prácticamente para el padre el hijo estaba muerto. Yo sé que en una iglesia el día de hoy eso no puede ser un amén. Y va en contra de nuestra idea de lo que es el buen padre. ¿Cómo es posible que un buen padre, o sea Dios, cuando alguien en su cara le dice, no me interesa tu propósito para mi vida, no me interesan tus bendiciones para mí, yo quiero vivir a mi manera y quiero hacer las cosas a mi manera? ¿Cómo es posible que ese Dios misericordioso, lleno de gracia, me vea como algo o como alguien muerto? No, eso no es bíblico. Pues vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo nos ve Dios cuando estamos en medio de los puercos, como fue este hijo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué significa estar muertos? ¿O qué es el equivalente a estar muertos? ¿En vuestros qué? Delitos y pecados. ¿En los qué? ¿Cuáles anduviste en otro tiempo? ¿En qué anduviste que te manifestó muerto? Deleites y pecados. ¿Puedes poner el primer versículo? ¿En vuestros qué? Delitos y pecados. Ok, vamos a ver aquí si queda claro. El vivir en delito y en pecado nos manifiesta muertos. Muertos. Si Dios dice, este es el camino, esta es la manera en la que tienes que vivir, esto es lo que yo tengo para ti, y tú, a lo mejor no con palabras, sino con tus hechos, le dices, no me interesa tu manera de vivir, dame lo que me corresponde y yo me voy a vivir a mi manera, voy a hacer lo que yo quiera hacer, voy a vivir como yo quiero vivir, con quien yo quiera vivir, de la manera en la que yo quiero vivir. Tus leyes no me interesan. Podrá decir, pastor, no es el caso, pero cuando intencionalmente
con el conocimiento, entendiendo que estamos violando la ley, lo seguimos haciendo, es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo a Dios, no me interesa tu ley, no me interesan tus bendiciones, yo voy a vivir como yo quiera vivir. En ese momento, cuando intencionalmente violamos la ley de Dios, no estoy hablando de tener un mal día, no estoy hablando de tener una mala semana, no estoy hablando de que te equivocas o de que resbalaste, estoy hablando de que intencionalmente decides rechazar a Dios. En ese momento eres considerado muerto. Lo que dice este versículo, que el estar en nuestros delitos y pecados nos lleva a ser muertos. Entonces, sí es cierto, es verdad que el buen padre muchas veces nos deja hacer lo que queramos hacer, nos deja vivir como queramos vivir, pero no cometas el error de creer que están en buenos términos. No cometas el error en creer que porque te dejó hacer aquello y no sientes dolor en ese momento, no cometas el error en creer que todo está bien. Yo recuerdo cuando le decía a mi abuelito, igual que Nico, llega conmigo Nico y a señas. Igualito así le decía a mi abuelito, le hacía señas y me decía no. Daba una vuelta por allá, me escondía, regresaba otra vez después, ya, no. Y yo me imagino que en algún momento se enfadaba. Ya te dije que no, una y otra vez. Vete si quieres irte. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un padre que entendías que ese vete no era cierto, que tenía consecuencias después. Dios es igual. Te dice una vez, no. Y mientras tú insistas, te va a dejar que hagas lo que quieras. Pero ten por entendido que no están en buenos términos. El buen padre a veces nos deja hacer lo que queremos. Quedaron muy callados. Ayúdenme, hermanos. Ustedes saben que yo batallo a veces con los mensajes porque necesito la aprobación de ustedes. Número 1, el buen padre a veces nos deja hacer lo que queramos hacer. Número 2, el buen padre a veces no va por nosotros. No va por nosotros. Miren, esta parábola es parte de una colección de parábolas pequeñas. Son 3 parábolas. Él es en el principio de este capítulo. Dice no solamente las 3 parábolas que están conectadas, porque las dijo en el mismo instante al mismo grupo de personas. No es como que de repente en la Biblia entre un versículo y otro pasan meses o semanas. Aquí es en la misma sentada de él a enseñar a las mismas personas, les da 3 parábolas. Y lo curioso de las parábolas es que cada una de las parábolas puede ser tomada individual y dentro de ella encontrarás aspectos de Dios, aspectos del reino de Dios. Normalmente cuando una parábola inicia con el reino de los cielos es semejante o el reino de Dios es semejante a, es una descripción de alguna característica de Dios, algo que Dios quiere que sepas de él, pero entendemos que no es en su totalidad, porque una parábola es una historia pequeña, limitada, y Dios es demasiado vasto como para caber completamente en una historia. Entonces entenderemos que en las parábolas encontraremos solamente pequeños aspectos de lo que Dios es, ¿sí? Alguna característica de Dios. Y aquí encontramos 3 parábolas muy similares. La primera, en los primeros versículos del capítulo 15, dice que lo escuchaban pecadores, los que coleccionaban o recolectaban los impuestos, pecadores y los fariseos, los líderes religiosos. Ese era el grupo al que le estaba hablando. Y les dice la primera parábola de las 100 ovejas. Había 99 ovejas que tuvo que dejar ahí y se fue a recoger la que quedaba sola por allá perdida y la trajo de regreso. Y la siguiente parábola es similar. Había una mujer que tenía 10 monedas, se le perdió una de las monedas y barrió, movió los muebles, sacó todo lo volteó de pies a cabeza hasta que encontró la moneda y se regocijó e invitó a otros que se regocijaran con ella y felices. 2 parábolas similares. Pero esta parábola que sigue es un poquito diferente, porque en las primeras 2 parábolas se pierde algo, ¿verdad?
Y quien lo pierde, va y lo recupera y lo trae. Pero en esa tercera parábola no es así. Porque este hombre, padre de familia, consideraba a su hijo perdido, muerto. Y sin embargo, nunca dejó su casa para ir a buscarlo. No fue a buscar al que se había perdido. Y les digo esto, porque el que yo les diga que el buen padre no siempre va a buscar lo que se perdió, pensarán ustedes que no es bíblico. Porque uno de los cantos favoritos de nosotros es: eran 100 ovejas, ya viene el rebaño. 100 ovejas. Hay una versión de este canto todavía más bonita. Esta versión dice que no hay montaña que Él no suba, que no hay pared que Él no derrumbe para llegar a donde tú estás. Mira lo que el canto nos hace pensar y sentir. Ese canto a mí me hace pensar que hay un buen padre, que cuando yo estoy allá enlodado con los puercos, allá, perdido en mi delito y mi pecado, que hay un buen padre que ve una montaña que escalar y no le parece gran cosa la escala, ve una pared que romper, va y la rompe y llega donde yo estoy y me jala y me arrastra y me saca de ahí y me pone aquí en el altar donde yo debería de estar. Esa es una teología incorrecta. No es completa. Porque si bien es cierto que en la primera parábola encontramos que este hombre dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido, en la misma sentada, en la misma enseñanza, una parábola después, habla de un hombre al cual su hijo se fue a andarse enlodando en el pecado y el hombre se quedó en su casa. No fue a buscar a su hijo. Por eso no es bíblico. Lo que no es bíblico es el que tú creas que en medio de tus deseos por seguir ahí, Dios va a llegar ahí y en contra de tu voluntad, porque tú quieres seguir en el lodo ahí, Él te va a arrastrar y te va a sacar de ahí y te va a traer acá. Eso es lo que no es bíblico. Porque ¿sabes cuál es la distinción entre las tres parábolas? Es que la primera no era un ser humano. ¿Tú crees que la oveja tenía la opción de decir no quiero regresar? Si me salí de las 100 es porque no quería estar con ellas, me caen mal. ¿Tú crees que la oveja le iba a decir, tú me llevas, me pones allá y qué crees? En 2 días me vuelvo a escapar. No, la oveja no tenía una opción. Y la segunda ni siquiera era un animal, era una moneda. Pero el tercero es un ser humano que tiene libre albedrío. Un ser humano que entiende que tiene deseos. Un ser humano cuyos deseos lo empujan a hacer lo que no le agrada a Dios. Y nosotros seguimos esperando que venga Dios y de una manera mágica Él quite los deseos malos que hay en nuestra carne. Nunca va a suceder de esa manera. Porque hasta el día que Él venga, tendremos un enemigo dentro de nosotros. La carne va a estar siempre en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando te encuentres ahí y encuentres que hay deseos de quedarte ahí, no esperes que alguien venga y te arrastre y te saque de ese lugar. No, tienes que entender que tus deseos no deben de dominar tu vida. Todos tenemos deseos que en algún momento entendemos no son agradables delante de Dios. Y el que esos deseos estén ahí no significa que Dios los puso ahí para que vivamos de esa manera, sino que tenemos que, a pesar de los deseos, decir no y dar un paso al costado. Cuando la Biblia habla de José, que tuvo la tentación, ¿cuántos hombres hay aquí que de repente tienen tentaciones sexuales? ¿No hay amén? Bueno, yo voy a decir amén. Porque Dios nos hizo de una manera en donde hay ciertas debilidades, si lo quieres llamar así, que tiene que ver con la sexualidad. El hombre y la mujer son diferentes al respecto. Cuando se habla de este tipo de tentación, la Biblia es muy clara. No te quieras hacer el fuerte, no te quieras hacer el héroe. Esta tentación es para huir.
No es para que tú digas, tengo deseos y voy a vencer esos deseos para ya nunca más tener esos deseos. No, esto se huye constantemente. Ojos no debes de mirar ahí. Mente no debes de pensar eso. Labios no debes de ir por esa conversación. Constantemente tenemos que estar venciendo lo que de repente la carne quiere hacer, porque no es algo que simplemente va a cambiar. Vaya menos, ya me dejaron solo. El buen padre no siempre va por ti a donde tú estás ahí. El buen padre pagó en la cruz el precio por ti, para que donde tú estés entiendas que no hay cadenas sobre ti. Que donde tú estés entiendas que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y puedas vencer esos deseos. Yo no digo que el canto ese sea un canto diabólico. Es un hermoso canto y habla de un aspecto de Dios, pero tengamos cuidado de no hacer de un canto teología. Debe de ser al revés. Los cantos deben de salir de la teología correcta, de una idea correcta de quién Dios es, de algo bíblico. ¿Sí? Creo que el primer punto estuvo más o menos. Creo que el segundo estuvo menos que más. A ver si el tercero no vamos peor todavía. El buen padre a veces te deja que hagas lo que quieras. El buen padre no siempre va por donde tú estás. No siempre va por ti a sacarte de ese chiquero de puercos. Número 3. El buen padre pareciera que no siempre es justo. Digo que vamos bajada. Pareciera que el buen padre no es. Yo sé que los padres siempre tratamos de ser justos. Yo sé que en ocasiones mis hijos no piensan que soy justo. De repente, el grande le pega al chiquito. Y viene el chiquito llorando a quejarse conmigo porque el grande le pega. Y antes de que llegue a darme la queja, ya lo regañé yo a él. ¿Por qué estás llorando? Deja de llorar, es una razón para llorar. ¿Cómo que vas a llorar porque hizo eso? ¿Cómo que vas a llorar porque te dijo eso? Y de repente las lágrimas se causan en asombro. Hey, yo soy la víctima aquí. Él me pegó. Y el regañado soy yo. Deja de venir de chismoso. Deja de quejarte. Deja de llorar por eso. Y miren, de repente parece injusto, pero es necesario. Él tiene que saber que no puede llorar por cualquier cosa. Independientemente de que está mal lo que hizo el grande, él no puede llorar porque ¿sabes qué? Allá afuera alguien más le va a hacer algo igual. Y yo quiero que él tenga la mentalidad de saber que aunque la vida sea difícil y a veces te ponga como víctima, no te debes de quedar ahí. Debes de levantarte y avanzar sin importar que alguien te diga nombres o te llame esto, te llame lo otro. No importa, no puedes desplomarte. A él, te aseguro, no le pareció justo. Porque él no hizo nada malo. El otro fue el que hizo lo malo. Y mientras aquel allá está gozando de la realidad de ese momento y riéndose porque no lo regañaron y regañaron a este, le digo, a ti te agarro ratito. Al otro se le dice, como dice mi abuelita, ya te tengo en jabón. ¿Alguno de ustedes le dijeron eso? Yo recuerdo uno de los siervos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mataron un animal? ¿Por qué hay fiesta? Ahí levanto yo la primera bandera roja. O sea, la primera, algo raro no cuadra aquí. ¿Cómo es posible que el hijo mayor no se dio cuenta que hay fiesta en casa? Que mandaron traer los músicos. Algo no cuadra aquí. ¿Qué está pasando? ¿Okay? Pero él continúa. Se acerca y el padre sale y lo recibe. Y cuando el padre le explica la razón de la fiesta, ¿qué crees que hizo el hijo mayor? Lo mismo querías tú y quería yo. ¿Es en serio esto, papá? Estás bromeando, ¿correcto? O sea, es una broma que al que se fue a despilfarrar la herencia,
al que se fue a hacer lo malo, al que nos humilló, al que nos rechazó, al que nos dio la espalda, hoy regresa y como si nada, no solo le abres la casa para que entre, le haces fiesta. Y yo que he estado aquí trabajando de sol a sol, cuando ha estado lloviendo allá afuera, ¿quién te ha ayudado a ti? Yo. Cuando estaba caliente allá afuera, ¿quién iba contigo? Yo. Cuando necesitabas que alguien te ayudara porque tú no podías hacerlo, ¿quién estaba ahí? Yo. A ese que siempre estuvo a tu lado, trabajando, sin buscar nada a cambio, a ese nunca dijiste, ¿sabes qué, mijo? Aquí están las llaves de un Mercedes, te lo ganaste. O ¿sabes qué, mijo? Te hice una fiesta, vete. O ¿sabes qué, mijo? Vete. Nada de eso. Yo, siendo honesto, haría exactamente lo mismo que él. Renegar. ¿Y qué hizo el padre? Dice, no seas así. No seas así. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y tú siempre has estado aquí. Pero la realidad es que parece injusta esa situación. Que el que fue a hacer lo malo se le da un premio. Y aquí quiero pararme un momento, porque considero este punto es muy importante para nuestros tiempos el día de hoy. Porque creo que es hijo mayor. Si no tenemos cuidado, podemos ser nosotros, la iglesia. Y les voy a decir cómo buscar solucionar el problema y el por qué el hijo mayor tenía tanta dificultad para gozarse con el regreso del hijo pródigo. Número uno, porque el hijo mayor perdió el enfoque de quién él era. Perdió el enfoque de donde él estaba parado. Y te voy a decir cómo es que se pierde el enfoque. Cómo es que tú pasas de gozarte con alguien a tenerle envidia a alguien. Pasas de darte felicidad que a alguien le vaya bien al que te dé coraje que a alguien le vaya bien. Es cuando perdemos el enfoque de quiénes somos y dónde estamos parados. Y les voy a decir cómo se pierde ese enfoque. Todo eso se pierde porque comparamos nosotros un momento en la vida de alguien con toda una vida de nosotros. Ya. Comparamos la fiesta que le hicieron a este con los días de sol, los días de lluvia, los días de cansancio. Comparamos la fiesta, un instante, un momento en la vida del hijo pródigo. Lo queremos comparar, ese momento de extremo gozo y alegría, lo queremos comparar con toda una vida de nosotros, en donde en esa vida había altos y bajos, había días soleados y días bonitos, había días lluviosos, días lodosos, ¿sí? Un ejemplo, una publicación en Facebook. Comparas tu vida con una publicación de Facebook de alguien más, que por cierto utilizaron filtros y se pararon a un lado de un carro que no era de ellos. Y la playa que veías atrás era un backdrop, una pantalla verde. Y sin embargo, ya fue suficiente para desestabilizarte en tu gozo, para desestabilizarte en tu posición de quien tú eres. Comparas un solo momento que ni siquiera es real muchas veces. ¿Cuánto has visto que alguien muy orgulloso suba una foto enlodado, metido en un hoyo y diciendo, hace 4 horas debí haber salido para estar en casa con mis hijos y estoy atorado aquí trabajando todavía como burro, disfrutando del sueño americano? ¿Cuántas fotos ves así? No, todas son en el momento cumbre, en el momento perfecto, en el momento de la felicidad, mientras estás en aquel instante en donde otros pudieran tener envidia por lo que pudieran ver ahí. Y tú caes en la trampa. Este hombre que había estado toda una vida con su padre, en su casa, disfrutando de los bienes de su padre, se enfadó por un momento. ¿Sabes por qué? Porque solo se enfocó en ese momento. ¿Tú crees que si él hubiera puesto un poquito de memoria y hubiera dicho, ok, ahorita está aquí, pero hace 3 horas estaba enlodado, en lo más bajo que un judío puede caer? Esa condición que describe la Biblia donde se encontraba este hombre, enlodado con los puercos, es lo peor que un judío puede pasar. Cuando ya pones los dos en la balanza, yo te diría, mi vida no está tan mal. Mi vida realmente está bien.
Por mucho que esta sea una fiesta ostentosa y parezca que borra absolutamente todo, no es así. Hace unas horas había un sufrimiento indescriptible en la vida de este hombre, pero solamente vemos el momento cumbre. Hay una historia que habla un poquito de esto. ¿Recuerdan la parábola del hombre que sale a contratar obreros para su viña? Sale bien temprano y a primera hora. Estos son los únicos de los cuales la Biblia dice que negociaron un salario. ¿Tú sabes quiénes son los que pueden negociar por un salario? Los que saben que tienen valor. Cuando tú vas con alguien y sabes lo que tú vales, tú le dices, ¿sabes qué? Yo cobro tanto. Y él te dice, no, pero yo te voy a pagar la mitad de eso. Pues ¿sabes qué? Contrata a alguien más. Porque esto es lo que yo cobro. Yo no voy a tirar mi trabajo a la basura. ¿Sabes de qué habla eso? De alguien que ha sido bendecido. Y esos fueron contratados en la mañana y trabajaron todo el día. Otros, a los que nadie los peló, porque fueron los últimos en ser contratados, llegaron a la hora 11ª. Y a esos, a la hora de pagarles, les dieron exactamente lo que los otros habían negociado por un día. Y resulta que aquellos viendo eso, ¿qué pasó? Se enojaron, no les agradó. Porque dijeron, ¿cómo a este le pagas lo mismo que a nosotros? Otros que perdieron el enfoque de quiénes eran y dónde estaban parados. Todo un día completo disfrutando de la vida, mientras que los otros recién habían llegado y fue suficiente para desestabilizarlos a estos. ¿Por qué les digo que creo que esta es palabra para hoy? Que tenemos que tener cuidado de como hermanos mayores, cuando llegue alguien por allá que viene de revolcarse con los puercos y se les haga una fiesta aquí en este lugar, tengamos mucho cuidado de no ofendernos. Porque alguien todavía tiene el olor a pecado y está aquí siendo tratado como si fuera la última Coca-Cola del desierto, recibiendo bendiciones que según nosotros no merecen. Tengamos cuidado de no ser ese hermano mayor que pierde el enfoque, que pierde el sentido de razón. Y cuando estas personas que huelen a pecado aún lleguen por aquí, nos vamos a regocijar con ellos, sin importar que sean partícipes de las bendiciones que tú y yo hemos estado trabajando durante 20 años. Y ellos llegan recientemente a recibir esas bendiciones. Y se sientan a la mesa a tu lado. Que tú digas, por mucho que le pongan la bata, por mucho que le pongan sandalias y mucho que tengan anillos, aún huele el pecado. Tengamos cuidado de no ofendernos, porque van a entrar a este lugar gente como el hijo pródigo. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando entren? ¿Nos vamos a ofender? ¿Vamos a renegar con Dios cuando Dios bendiga a uno de ellos? Bueno, pues vamos a cambiarle un poquito el tono al mensaje para terminar por lo menos bien. El último. El buen padre. ¿Cuál era el primero? A veces nos deja ser quieramos. Confundamos. No vamos a estar en buenos términos. El buen padre a veces no va por nosotros donde estamos. Nos ha dado la libertad para que a través de su espíritu venzas esas tendencias que pueden haber en tu vida. El buen padre a veces parece, y digo parece, no es que sea injusto, parece injusto. Y el último, el buen padre, este no es a veces o de vez en cuando, el buen padre siempre, siempre, siempre está dispuesto a recibir. Está dispuesto a recibir. Miren cuán dispuesto está a recibir. Está dispuesto a él humillarse, sí, y por mí. Parte de la costumbre que había en esos tiempos y de la razón por la cual la Biblia dice que cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia donde él estaba, no era solamente la emoción, sino que había dos cosas que el padre estaba manifestando en esa acción. La primera era que el padre estaba tomando el lugar del hijo en la humillación. Porque lo que el hijo hizo fue humillarlos a la familia, despreciarlo, rechazarlo. Se dice que los judíos no eran hombres que fueran a correr. Cuando un hombre corría,
era algo humillante, porque para correr tenían que levantarse la túnica y exponer sus pies, blancos y pálidos. Que les pegaba el sol. Eso era vergonzoso y una humillación. Lo hizo voluntariamente, número uno. Pero lo otro, lo segundo, es que ustedes recuerdan, parte de la costumbre era que cuando un hijo hacía eso, ese hijo al regresar, el pueblo se juntaba y tenía una ceremonia para removerlo de la posición que una vez había tenido. Ya no era más hijo, ahora tenía que ser lo más siervo. Lo que hace el padre es, antes de que salga el pueblo a tener esa ceremonia, él corre, se humilla, corre y abraza a su hijo y lo besa y lo perdona y lo restablece en su posición antes de que el pueblo tenga la oportunidad de condenarlo y de mandarlo a un lugar donde el padre no lo dejará que esté. Yo no sé cuál de los dos hijos seas tú. No sé si seas alguien que está haciendo lo que se le da la gana hacer delante de Dios. No sé si seas alguien que está envuelto en situaciones que a Dios no le agradan y estés esperando que Dios vaya y te arrebate de ese lugar aún en contra de tus deseos. O no sé si seas el hijo mayor, independientemente de cuál seas. El buen padre siempre está dispuesto a recibir. Recibió al hijo pródigo y trató con el hijo mayor. No seas así. No permitas que eso dañe tu corazón. Tú siempre has estado aquí. Mis bendiciones siempre han estado en la mesa para ti. Has tenido siempre mi cobertura, mi protección. No permitas que el enemigo te desestabilice de esa manera. No sé cuál seas tú, pero igual el buen padre hoy te extiende los brazos para abrazarte y protegerte. Ojalá y salgas de este lugar entendiendo lo que es un buen padre y que sepas que el buen padre en nuestra desobediencia nos corregirá. ¿Por qué no te pones de pie? El padre al hijo que ama corrige. A veces la corrección de Dios es de maneras distintas. Las parábolas no se contradicen, se complementan. Hay momentos en los que otros vamos por alguien. A veces como pastor me he sentido culpable porque se le invita a alguien que venga. Dices, vente, Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere usarte. Y esta persona no quiere. De repente a veces me he sentido culpable por no insistir más. Pero ¿sabes qué? Hace un tiempo escuché una predicación de Bishop Jakes y me sorprendió en serio, utilizando esta parábola. Él dice, tienes que aprender, cuando alguien no quiere estar contigo, tienes que dejarlo. Y a veces es duro, pero cuando alguien no quiere, tú y yo no lo podemos traer. No podemos cambiarles la mentalidad. Yo no puedo hacer que alguien piense de una manera diferente. El único que puede hacer eso es Dios. Y muchas veces nosotros, al arrastrar a alguien afuera de ese lodo, lo que estamos haciendo es retrasar el plan de Dios para la vida de esta persona. Porque muchas veces Dios ahí los tiene porque en ese lugar va a trabajar con ellos. Muchas veces evitamos que alguien toque fondo. Y no digo que no tenemos que tener cuidado, no. Por eso te digo que las parábolas no se contradicen, se complementan. Habrá momentos en los que Dios te mantenga con alguien y te diga, ve, y ve, y ve, y ve, y ve. Pero habrá otros momentos en los que Dios a alguien lo va a dejar. Lo va a dejar que haga lo que quiera hacer. Y cuando esté listo para regresar, estará con los brazos abiertos.